Nosotros vamos a exponer de manera muy breve cuáles son algunos de los avances que podemos hacer en en esta nube investigada a la que hemos dedicado los últimos meses. Simplemente, los objetivos de la investigación un poco ya los ha estado delimitando José Antonio. Vamos a ver un poco, qué es esto de los procesos, la formación o qué es lo que nosotros hemos entendido por interacción para pasar finalmente a las conclusiones. En cuanto a lo que nosotros queríamos saber, a nosotros nos interesaba conocer si los lectores sociales, o corroborar que los lectores sociales no nacen, sino que hay que hacerlos, que necesitamos aportar un componente en la formación para sacar un mayor provecho, ¿no? Y por eso hemos intervenido en la formación del lector social, aportando información sobre Facebook y también sobre README, la aplicación de lectura social. Además, a nosotros nos interesaba conocer de qué manera la biblioteca puede intervenir en esos procesos de formación. Y finalmente, también conocer en qué medida esa formación que se estaba diseñando le servía a los propios lectores para hacer un mayor aprovechamiento de esa lectura. Nosotros como grupo hemos intervenido en toda esta investigación tan compleja en tres aspectos fundamentales. Primero, en la selección de la aplicación de la lectura social, en este caso README. Podríamos haber elegido otras, pero nos pareció que finalmente esta era sencilla, aunque otras ofrecían mayores prestaciones, pero al final decidimos esta. Hemos intervenido también en lo que es el proceso de formación, diseñando los materiales, primero decidiendo en qué creíamos que se debía incidir en la formación y después diseñando los tutoriales, los vídeos, los elementos que debía tener toda esa formación, y también colaboramos en la formación de los bibliotecarios. Y finalmente, en la fase en la que ahora estamos, estamos tratando de extraer conclusiones que sirvan en un futuro para que la biblioteca pueda dinamizar mejor en este nuevo entorno social. Comentando algunos datos así de manera muy rápida, porque tampoco creo que ahora haya que abrumar con muchos datos. Sí que, por ejemplo, hemos visto que más o menos se han utilizado casi 10 horas en leer la obra. Además, habréis comprobado cómo cuando ibais leyendo en la aplicación de lectura hacía una estimación de los tiempos. Te falta por leer 3 horas y 45 minutos. Y como a medida que íbamos leyendo, eso decías, mira, voy a aprovechar más la lectura. Y luego, si lo hemos dividido también por intervalos de tiempo, y hemos visto que más o menos el grupo de los alfabetizados ha tardado entre 10 y 14 horas y el de los dinamizados un poquito menos. Una de las informaciones que nos aportaba README era la secuencia de cómo se había ido haciendo la lectura, y esto nos ha permitido, aparte de saber, en concreto este usuario tardó 10 horas, 25 minutos, pero sobre todo a mí me resulta muy curioso el ver cómo es esa lectura, si es una lectura muy fragmentada o es en periodos muy largos. Aquí, por ejemplo, está escogido al azar este usuario. Vemos cómo ahí en un momento determinado hace una inversión de tiempo muy larga, ¿no? Pues quizá esta información a la autora le sirva para ver qué es lo que si ese patrón se repitiera.
En cuanto al efecto de la formación, el efecto de la formación va en tres entornos. Primero, en el dispositivo que se ha utilizado, que es el iPad, la aplicación de lectura, ReadMe, y también el entorno sobre el que pivotaba especialmente la dinamización, como es Facebook. Y de los tres elementos, la formación se ha hecho con presentaciones, con vídeos, con simulaciones. Bueno, las simulaciones solamente han sido para la aplicación de lectura, para ReadMe, pero también estaban ahí los bibliotecarios para responder cualquiera de las dudas que pudiera tener los lectores. Bueno, pues como vemos ahí, cómo se relaciona, ¿no? de las presentaciones que atacan a los tres entornos, los vídeos o demás. Bien, vamos a comenzar a presentar algunos resultados más bien desde el punto de vista cuantitativo en relación a lo que con Belén y José Antonio han comentado. En principio, en cuanto al efecto de la formación, podemos observar cómo el perfil que presentan tanto los lectores que han pertenecido al grupo de dinamizado como al que pertenece al grupo de los alfabetizados es bastante similar en cuanto a cuáles han sido las presentaciones que han utilizado. Digamos que la presentación más utilizada cuantitativamente ha sido la primera presentación del tutorial de ReadMe, que se corresponde cómo manejar la web. Ha habido diferencias significativas solamente dentro del grupo de los dinamizados entre las presentaciones de cómo utilizar el tutorial 2 de Facebook frente a la presentación que nos decía cómo manejar el iPad, el tutorial 1 y el ReadMe tutorial 1. Sin embargo, en el grupo de los alfabetizados solamente no ha habido ninguna diferencia significativa. En cuanto a ver si existía una relación entre el número de veces que los lectores utilizaban cada una de estas herramientas, en esta tabla lo que podemos ver en esta maraña de números que aparece simplemente es si realmente existe una relación entre el número de veces que los lectores han utilizado la aplicación de ReadMe y el número de veces que han utilizado Facebook. Realmente las relaciones que han sido significativas han sido las que aparecen señaladas en la tabla, de manera que las que tienen un color así de más azul son relaciones de tipo directo, es decir, que efectivamente los lectores que más utilizaban Facebook también utilizaban más la aplicación de ReadMe, salvo los tutoriales, salvo en el caso del tutorial 3 de ReadMe, que se correspondía a cómo leer en ReadMe, que cuanto más se utilizaba ese tutorial tenía una relación negativa, inversa en este caso, y por tanto nos decía que utilizaban menos el tutorial de Facebook. Bien, seguimos con el efecto de la formación y vamos a ver las diferencias que encontramos en cuanto a la utilización de los vídeos. En principio aquí tenemos los diferentes porcentajes, tanto dentro del grupo dinamizado o alfabetizado o bien por el tipo de vídeo utilizado, pero quizás se ve mucho mejor gráficamente. Aquí tenemos las gráficas correspondientes a la tabla que hemos presentado anteriormente y quizás el hecho más o los hechos más destacables consisten en lo siguiente. Del total de utilizaciones de los vídeos, digamos que la mayor parte se corresponden a utilizaciones de los vídeos correspondientes a ReadMe, a la aplicación de ReadMe, tanto en el grupo de los alfabetizados como en el grupo de los dinamizados, que se puede observar en el gráfico de la izquierda. No me he pasado. Las simulaciones, perdón. Es que quería señalar y me he confundido. Bueno, en cuanto al perfil de utilización de los vídeos, es bastante similar en los dos grupos, en los dinamizados y alfabetizados, como podemos observar en el gráfico central, viendo cómo efectivamente es el vídeo correspondiente a ReadMe el que más ha sido utilizado en un porcentaje bastante similar en ambos grupos. Y luego, pues el otro gráfico presenta la información desde otra perspectiva, es decir, dentro de cada uno de los vídeos, cómo se ha distribuido su número de utilizaciones
distribuciones por los diferentes grupos. Vemos que el iPad y el Red 1000 tienen una distribución prácticamente similar, si bien en el caso del Facebook, bueno, pues los alfabetizados hacen un pequeño uso, o sea, un poco más de uso de dicho vídeo que los dinamizados. Bien, en cuanto a las simulaciones, al uso de las simulaciones de Red 1000, bueno, pues aquí también tenemos las tablas de porcentajes y los gráficos correspondientes. También es cierto, como vemos en el gráfico central, que el perfil de utilización dentro de los dinamizados y de los alfabetizados es bastante similar. ¿De acuerdo? Vemos como los porcentajes efectivamente son mayores en cuanto a la aplicación a la simulación de Red 1000 Tutorial 1, que se corresponde a cómo manejar la web de esta aplicación. Y realmente, bueno, pues quizás hay una pequeña diferencia más que habría que señalar, que en el grupo de los dinamizados efectivamente demandan más la aplicación de cómo leer en Red 1000 que en el grupo de los alfabetizados. En cuanto a las consultas a los bibliotecarios, lo que hemos visto es que realmente hay muy pocas consultas a los bibliotecarios y además la mayor parte de ellas, pues 13 sobre 14, estaban destinadas a Red 1000. Hemos visto, bueno, pues que se han hecho tanto demostraciones en el momento de cómo se tenía que resolver aquella duda, o explicaciones verbales, pues tienes que hacer tal cosa. Y vemos que hay 3 problemas que no se han resuelto. Realmente no es que no se hayan resuelto, sino que, bueno, pues un día o 2 la aplicación no funcionaba y entonces pues es normal que el usuario se dirija hacia el bibliotecario y pregunte esto, ¿es que no lo sé hacer yo o es que la aplicación está fallando? Y otra de las consultas era algo que no se podía hacer. En cuanto a la interacción de los usuarios, bueno, me estaba dando cuenta que estamos hablando de dinamizados y alfabetizados y no hemos explicado la diferencia entre los grupos. El grupo de alfabetizados, bueno, el grupo de dinamizados son los que han tenido a María Antonia, que iba dinamizando la lectura, que iba proponiendo temas, y el otro grupo pues han estado sin ese componente, ¿no? sin esa motivación añadida para comentar. Y en cuanto a estas diferencias, vemos que en el grupo que no tenían la presencia del dinamizador, en el grupo alfabetizado se crean más publicaciones, se inician más hilos de conversación, pero sin embargo quien más comenta son aquellas personas que están en el grupo que tienen una dinamización, es decir, que mientras que la conversación se inicia con diferentes temas más en un grupo, se continúa más en el otro grupo. En Red 1000 lo que ocurre es que los dinamizados son los que más intervienen. Finalmente, en cuanto a los comentarios. Sí, bueno, sigo yo ahora. En cuanto a los comentarios que se han realizado por los diferentes lectores, aquí tenemos el valor medio de utilizaciones de esos comentarios que se han realizado bien en Facebook o bien en Facebook o en Red 1000, que viene posteriormente en los 2 grupos. Como podemos observar, las medias muestrales son muy diferentes, es decir, el número medio de intervenciones es mucho mayor en el grupo de los dinamizados que en el de los alfabetizados. Quizás hay que destacar también algo muy importante, y es la gran variabilidad que existe dentro del grupo de los dinamizados, porque efectivamente ha habido lectores muy activos en los comentarios en Facebook con un gran número de intervenciones. A pesar de esta gran variabilidad, los resultados han sido significativos, es decir, efectivamente, a nivel poblacional podríamos concluir que, para poder extrapolar los resultados, sí existe una clara diferencia en el número medio de intervenciones que se han producido entre los 2 grupos en cuanto a las intervenciones a los comentarios en Facebook. En cuanto a los comentarios en Red 1000, vemos cómo efectivamente el número medio de intervenciones desciende considerablemente. Las variabilidades también son menores, siendo también todavía un poquito más grandes en el grupo de los dinamizados.
y también las diferencias son significativas a nivel poblacional, es decir, existen diferencias en cuanto al número de comentarios entre los dos grupos. Quiere decir que efectivamente hay un efecto de la dinamización en cuanto al número medio de intervenciones. Bien, aquí lo que tenemos es un gráfico en el que nos permite demostrar que no existe relación en cuanto al número de comentarios que los lectores realizan en Facebook con el número de comentarios que realizan en Redmill. Quizás el gráfico resulta un poco engañoso, que parece que tiene una cierta tendencia positiva de relación directa a más comentarios en Redmill, más comentarios en Facebook o viceversa, debido a ese punto extremo que tenemos en la parte superior derecha del gráfico, que es uno de los lectores que tenía realmente una gran actividad tanto en Facebook como en la aplicación de Redmill. Por eso digo que puede resultar el gráfico un poco engañoso cuando realmente la relación no es significativa, no existe correlación significativa. Bien, por último, y digamos ya también para avanzar un poco de algunos de los posibles resultados en los que estamos trabajando y con vistas a cubrir algunos de los objetivos planteados en la investigación, pues lo que se pretendía era conocer si existía alguna relación entre los resultados obtenidos y alguna interacción entre los dos tipos de formación de los dos grupos de dinamizados y alfabetizados, dependiendo de si los lectores tenían habilidades previas o no con respecto al manejo del iPad. Claro, esto nos hizo tener que establecer una clasificación de los lectores a priori en dos grupos, unos que tuviesen más y otros que tuviesen menos habilidades iniciales con el manejo del iPad. Para poder hacer eso se pasó un cuestionario que constaba de 28 ítems, donde se preguntaban una serie de cuestiones relativas a si sabía hacerse o no ciertas actividades con el iPad. Las respuestas eran dicotómicas. Por tanto, los datos con los que tenemos que trabajar son datos de respuesta dicotómica y la técnica de análisis multivariante, la técnica estadística que hemos utilizado, bueno, pues se denomina análisis de correspondencias múltiple. Aquí lo que tenemos en este gráfico es representados esos 28 ítems. Faltan 2 porque realmente la respuesta a esos ítems ha sido uniforme por parte de todos los lectores. Bueno, también decir que este gráfico está trabajando solamente con los datos de los lectores que realizaban comentarios simultáneamente en Facebook y en Redmill, no los que solamente hicieron comentarios en una plataforma o en otra aplicación. Bueno, ¿qué podemos observar en este caso? En este caso lo que podemos observar es que este gráfico nos presenta unos vectores que representan a esas preguntas que se hacían a los lectores sobre las habilidades que tenían con respecto al iPad. Y vemos que los ángulos que presentan esos vectores, es decir, las flechas que están más juntas entre ellas, indican que son variables que presentan un alto grado de asociación. Así, por ejemplo, las que tenemos en la parte de abajo del gráfico, la variable 6, la variable 26, 24, etcétera, yo les pondría el nombre de... son variables relacionadas con la edición de texto, porque, por ejemplo, la variable 26 es si sabe pegar un texto, la variable 24 es si sabe copiar un texto, etcétera. Mientras que, por ejemplo, las variables 2 y 17, que se corresponden respectivamente con si sabe dónde está el botón de encendido o apagado y si sabe encender el iPad, que aunque mayoritariamente fueron respondidas afirmativamente por casi el 90 y tantos % de los lectores, algunos de ellos no sabían dónde estaba. Entonces, estos vectores también lo que nos representan es el grado de discriminación que tienen estas variables para poder establecer los grupos de lectores en cuanto a sus habilidades previas. De manera que entonces las variables con los vectores más largos, por ejemplo en la primera dimensión, son los que más nos van a discriminar entre los dos grupos que hemos establecido de con más y menos habilidades. Estos grupos aparecen situados en el gráfico de la izquierda, de manera que los puntos numerados en rosa son cada uno de los lectores que se han incluido dentro del grupo que hemos denominado con mayores habilidades previas, y los puntos verdes serían los lectores con menos habilidades previas. ¿Por qué? Porque en el gráfico de la derecha lo que tenemos son precisamente las categorías de respuesta sí no a cada una de esas variables que hemos utilizado en el estudio. Vemos como en la parte izquierda del gráfico, sobre la dimensión 1, precisamente se encuentran las respuestas afirmativas a sí sé hacer, sí sé copiar, etcétera, y en la parte izquierda del gráfico no. Por tanto, efectivamente, estos son los dos grupos que en principio hemos establecido y que vamos a utilizar en ulteriores análisis.
Simplemente un pequeño resultado con base a esta clasificación, y es que en principio no existe interacción con el grupo, es decir, las habilidades previas no interaccionan con qué tipo de formación han tenido los lectores, y realmente no hay diferencias significativas en cuanto al número medio de intervenciones, ni en el grupo de los dinamizados ni en el grupo de los alfabetizados, siendo más o menos hábiles. Como podemos observar simplemente, si nos queremos fijar, por ejemplo, en la primera columna de datos, la media de intervenciones en el grupo menos hábil en Facebook, en el grupo dinamizado, será de 61 intervenciones, mientras que en el grupo de los más hábiles, digamos, según esa clasificación que hemos realizado, era de 78. Esas diferencias no han sido significativas. Y lo mismo ocurriría si podemos ver con el resto de las tablas. Como hemos dicho un poco, son resultados preliminares y, por supuesto, esta clasificación la utilizaremos más adelante. Bueno, en cuanto, de manera muy rápida, las conclusiones finales, todavía preliminares a las que estamos llegando, es que el medio de formación más utilizado es el de los vídeos, y esto, bueno, pues nos da la pauta para que las bibliotecas desarrollen la formación con los vídeos. Vemos que no hay diferencias entre los grupos en cuanto a qué formación es la que más demanda, porque en ambos casos ha sido la aplicación de lectura social, ¿no? En este caso, eso corrobora nuestra hipótesis de que al lector social no nace, sino que se hace, y hay que colaborar para que ese lector se vaya formando. Y vemos que si dinamizamos, si formamos y dinamizamos en la biblioteca, pues los lectores intervendrán mucho más, consideramos que sacarán un mayor provecho de la lectura. Muchas gracias.